Contexto político. Con nosotros el licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político. En este contexto político, Luis Fernando, qué gusto saludarte. Te escuchamos. Muy buenos días, Marcela, también mucho gusto en saludarte. Salúdame a Diana si anda por ahí y al resto de saludos. Estamos las dos, con gusto. De las personas que están en cabina y desde luego al auditorio en general. Y es que la aparición de diversas irregularidades en el periodo de precampaña, en el proceso electoral que vive el estado de Coahuila, constituye un aviso amenazante de lo que será, si lo permitimos, una elección basada en el desvío de recursos públicos en favor de los candidatos del PRI, de los Moreira. Al descubrimiento a principios de mes de una bodega clandestina en Torreón, en la que estaban ocultas despensas y cobijas surtidas por el Fondo de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación, que tuvo el propósito este reparto de aliviar los daños sufridos por familias afectadas por las lluvias extraordinarias registradas el año pasado en la región, y ahora se suman dos nuevos casos de corrupción aquí mismo en Torreón, uno y otro en el municipio de Ramos Arizpe. En el primer caso, una aguda investigación reporteril del Siglo de Torreón que cruza el padrón de ciudadanos en pobreza extrema que son beneficiarios del programa de reparto de despensas con la nómina de empleados municipales de nuestra ciudad, da por resultado que en el programa de referencia se encuentran disfrutando del apoyo social empleados públicos vinculados al Partido Revolucionario Institucional que reciben salarios de hasta 24,000 pesos mensuales. Por si lo anterior fuera poco, en el mismo padrón de combate a la pobreza extrema se encuentran incluidos como beneficiarios hasta 6 familiares directos, hermanas y sobrinos de una de las regidoras del Partido Acción Nacional, en lo que se advierte como una forma de comprar la conciencia y el voto de funcionarios emanados de la oposición, que fueron elegidos por el pueblo para fungir como contrapeso del partido en el poder dentro del cabildo. En el tercer caso, a través de un video difundido en redes sociales el fin de semana pasado, la precandidata del PRI a la alcaldía del municipio de Ramos Arizpe, Cristina Lilia Flores, fue exhibida utilizando la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Coahuila para hacer proselitismo en su favor. En la grabación aparece un sujeto que presenta ante un grupo de personas a la precandidata y que dice actuar por instrucciones de Rubén Moreira, y este jilguerillo se refiere al gobernador, a Rubén Moreira, como amigo mayor, y enseguida la propia precandidata refiere a los asistentes los programas con los que se verán beneficiados si votan por el PRI, haciendo hincapié en que además del reparto de las acostumbradas despensas, será reactivado el monedero como promesa que le atribuye a Miguel Riquelme, precandidato del PRI a la gubernatura. Los ejemplos mencionados con anterioridad son reveladores de un estilo de gobierno cuya política pública esencial es la de mantener al pueblo en la pobreza extrema y la ignorancia como garantía para que el grupo en el poder permanezca. En tales circunstancias, la democracia se convierte en una simulación que los coahuilenses estamos obligados a vencer el día de las votaciones mediante la concurrencia masiva de las clases medias en virtud de su propia instrucción cívica y su relativa independencia económica, tienen la carga de fundar los resultados de la elección en el voto libre y razonado. Es evidente que en un escenario electoral como el que se describe, las propuestas de los candidatos y el debate político se tornan irrelevantes, porque en la medida en que el partido en el gobierno se apresta a obtener votos arrancados por hambre que se administra para fines electorales desde el propio gobierno, se plantea la amenaza de que el sistema Moreira continúe por 6 años más, con solo asegurar el 20% del voto del padrón electoral que es beneficiario de los programas de combate a la pobreza. De las desviaciones de recursos referidos con anterioridad, el primero de ellos ha sido objeto de denuncia por parte del PAN ante la Procuraduría de Justicia del Estado, lo que se antoja insuficiente
porque resulta obvio que si la dependencia en cuestión ha mantenido una actitud de encubrimiento respecto a los crímenes de toda índole y dimensión que ha cometido el PRI de Moreira en contra de los coahuilenses en los últimos 11 años, resulta ingenuo pensar que ahora sí va a proceder en serio a procurar justicia. Para que la voz de inconformidad de los coahuilenses en contra del robo de recursos públicos sea escuchada, debemos recurrir a foros nacionales e internacionales para evitar que el proceso electoral que se encuentra en marcha se convierta en una elección de Estado, como la experiencia del pasado reciente y las circunstancias presentes parecen indicar, Marcela. Bueno, creo que no podemos dejar de lado que hay temas que van quedando rezagados ya dentro de las agendas informativas y tal pareciera que no existieron o que si existieron fueron intrascendentes. Y me refiero a esto de las despensas y me refiero a lo de las empresas fantasma del estado de Coahuila, en otro tenor, por supuesto, pero finalmente como parte de esta historia, de la narrativa que vamos construyendo todos, al dejar de lado y olvidar y hacer como que pues es insustancial, no tiene mucha médula, si hubo o no hubo despensas que se repartieron y que entonces no hay nada que perseguir. Me llama la atención que en este sentido haya una nota informativa, que por cierto es de Liliana Rincón, que dice que ninguno de los 89 trabajadores del municipio que aparecen como beneficiarios del programa de despensas del ayuntamiento son funcionarios de primer, segundo, tercer nivel. De ellos, 39 ganan salarios superiores a 10,000 pesos, indicó el Contralor Municipal, quien explicó que 10 de ellos son policías municipales que perciben 11,000 pesos mensuales. Indicó que solicitarán a las personas que ganan salarios superiores a los 10,000 pesos que reembolsen el costo de los paquetes alimentarios y definirán si fincan alguna responsabilidad para quienes levantaron la información de las solicitudes porque reportaban sueldos menores. Fin de la historia. No, pues es que es un cinismo, es la nota característica de esta administración municipal y estatal. En primer lugar, las despensas que están destinadas o que derivan de los programas de combate a la pobreza extrema no tienen ni por qué asignárseles a personas que ganen 10 u 11,000 pesos. Y en otro periódico sale esa misma nota, pero lo que dice es que ganan menos de 30,000 pesos, porque efectivamente son de 10, 11,000 pesos hasta 24,000, como es el caso de que menciono yo en mi colaboración. Y no importa si son funcionarios de primer nivel o tercer nivel o cuarto nivel o si son empleados sindicalizados, empleados de confianza. El caso es que se está utilizando la estructura orgánica del municipio, la nómina, para repartir beneficios que no deben ser recibidos. Y todavía más, el contralor del municipio dice que eso pues son imprecisiones en la asignación de las despensas, y dice que como un acto de buena fe invita a que regresen el dinero que han estado recibiendo. El problema es que todo esto es una red de corrupción, no es que las despensas valgan mucho o valgan poco. El problema es que es el modo en que se van enganchando, se van erigiendo estructuras perniciosas que debiendo servir para trabajar en el municipio, en los servicios públicos, se ponen al servicio de fines electorales. Luis Fernando, buenos días, te saluda Diana Torres. Buenos días, Diana. Pones el acento en este último comentario en algo que creo que es importante, y son los órganos de control. O sea, porque finalmente, más allá de quien ejecute, que no es menos importante, hay y pagamos, y hay una estructura destinada a controlar que esto no ocurra, y entonces es inevitable pensar en la Contraloría, en la Auditoría Superior del Estado, en todos los mecanismos que tendrían que estar dispuestos, es que no a justificar el por qué pasó, sino a garantizar que no pase y sancionar en el caso de que pase. ¿Cuánta vigilancia estamos poniendo sobre los órganos de control? ¿No ves ahí un gran pendiente también por parte de la sociedad civil? Luego tenemos como muchos ojos puestos en el Ejecutivo, pero no sé si compartas. A mí a veces me parece que se nos olvida finalmente al que le pagamos para que sea el vigilante del Ejecutivo. Desde luego que así es, pero
Insisto en que es una estructura cooptada, es una estructura perniciosa al servicio del control político. Simplemente yo invito a ustedes en cabina y al auditorio que nos escucha a analizar la declaración que aparece hoy en el Siglo de Torreón del secretario general del gobierno, Víctor Zamora, que cuando es requerido por la prensa preguntándole qué opina de la denuncia que puso el PAN respecto al primer caso de las despensas surtidas por el Fondo de Desastres de la Secretaría de Gobernación, él simplemente, el secretario de Gobierno dice que se trata de un tema electorero, no le da importancia, dice que cada vez que hay elecciones es la misma cosa, es la misma cantaleta de los mismos llorones, que cada vez que va a haber elecciones comienzan a hacer denuncias de estos casos de desvío de fondos para fines electorales, fondos públicos, y entonces no le da importancia, como si y efectivamente está tan cargada de casos de corrupción nuestra agenda pública que no damos abasto. Nos faltarían horas del día para todos estar comentando de lo mismo, y eso ocurre precisamente porque los órganos de control no hacen su tarea, porque se dedican a encubrir al Poder Ejecutivo. Ahora, tú tienes mucha razón en hacer hincapié en esa situación, pero es casi el riesgo aquí es que descarguemos la responsabilidad de la cabeza del sistema, que es el gobierno, el gobernador, los gobernadores Moreira que hemos tenido, que tienen tejida una red de corrupción en donde el asunto de la megadeuda y de la corrupción en general no es un tema del pasado, es un tema actuante, presente todos los días, porque todos los días hay descubrimientos de esta naturaleza. Bien, Luis Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por cerrar ya Contexto en la mañana de hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día, igual que nuestro auditorio.